Esta semana hubo un momento que no recuerdo muy bien por qué, pero me llevó a echar mano a un libro de psicología esta semana. Me gusta leer, me gusta estar informado sobre estos temas. Y hubo un párrafo que me llamó profundamente la atención. Os lo paso a leer. Dice: necesito respetarme a mí mismo como una persona valiosa. A veces ni siquiera me siento persona. Necesito sentirme alguien. Debo quererme, aceptarme. Para aceptarme realmente debo ser alguien. No me puedo aceptar si no valgo nada para nadie. Debo poder considerarme importante. Debo ser necesario en alguna parte. Necesito verme como alguien que pueda hacer algo que tenga sentido para alguien. Pero eso no es suficiente. Si quiero sentirme realmente como alguien valioso, alguien debe de quererme de forma incondicional, aceptarme tal como soy, sin exigir nada, ni presionarme. Si me quisieran por actuar bien, estaría presionado a seguir siempre actuando bien. Y sé que tal vez no pueda. Entonces, podría perder el amor. Necesito ser amado con una aceptación que no pueda perder, haga lo que haga. Es un libro de psicología que leí y me hacía recordar, porque hay veces que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a veces decimos cosas que damos por sentadas y la gente no lo termina de entender, porque la gente a veces interpreta de una forma religiosa. Cuando decimos por qué la gente no es feliz, es por este sentido o por esta falta de seguridad y esta falta de significación en la vida de la persona. No sabe el propósito de su vida, no sabe por qué está aquí, no sabe hacia dónde va y no sabe lo que tiene que hacer para realmente ser feliz. Es una condición del ser humano que no vamos a profundizar en psicología, pero sí que tenemos que ver y entender la realidad del hombre y la realidad del ser humano. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que saber quién es el Señor de tu vida. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es realmente quien está gobernando en tu vida? ¿Por qué parámetros te estás moviendo? ¿Te estás moviendo por necesidad de cubrir estos elementos, estas necesidades básicas? ¿O te estás moviendo dentro del Evangelio? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde viene la verdadera felicidad que todos buscamos, que todos anhelamos? Yo tengo que llegar a preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Por qué tengo que ser feliz? Y yo tengo que llegar a esta conclusión en esta mañana, que sois los testigos que estáis en el corazón de Dios. Y no necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos agradar a nadie. No necesitamos buscar nada de fuera, porque ya estamos en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Y estaba pensando en esta semana. Yo recuerdo en el pasado que ha habido problemas, que hemos pasado por problemas, por dificultades. Incluso los diáconos, recuerdo, los ancianos en el pasado, pasaron por estas dificultades y por ese tipo de cosas sucedieron en nuestros ancianos, en nuestros diáconos, sucedieron en la iglesia. Hubo problemas, siempre ha habido problemas, ¿verdad? Siempre en nuestras vidas hay problemas. Y como estos problemas, Dios sabía que nos iban a venir, Dios nos está dando, a través del culto, a través del púlpito, nos está dando la respuesta y la preparación para todo este tipo de cosas. Por eso es tan importante que levantemos un santuario a través del cual nosotros podamos recibir la fuerza espiritual. Porque los problemas que vinieron en el pasado, sin lugar a duda, no se detienen. Es más, los problemas van a seguir viniendo y siguen viniendo, porque andamos en un camino que nunca antes hemos transitado. Es un camino nuevo. En esta semana podemos haber tenido victorias, pero también es verdad que podemos haber tenido, no derrotas, pero sí que no hemos alcanzado la victoria que quisiéramos. No pasa nada, ya lo sabemos, el camino es nuevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a obtener la fuerza espiritual. Dios nos está preparando a través de los problemas y a través del culto nos está preparando esa fuerza espiritual. Ahora, como el camino es nuevo, ¿cómo es que yo tengo que seguir a partir de ahora ante las circunstancias, ante los problemas que pueden acontecernos
en este nuevo caminar. Y tengo que remontarme a la historia. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas cuando cruzaron el Jordán? ¿Qué siguieron cuando las murallas de Jericó se cayeron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Y cómo debemos andar el camino que nunca antes hemos andado como este pueblo de Israel? Simplemente tenemos que tomar y seguir el pacto que Dios nos ha dado y que ha puesto en nosotros. Es un camino nuevo, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir este pacto. Tenemos que continuar hacia adelante, siguiendo la palabra y el pacto que Dios nos ha dado, incluso a través de los problemas, como siguió el pueblo de Israel. Tengo que entender esto. Tiene que ser hoy la hora, el momento oportuno que despertemos de un letargo espiritual que a veces nos ha traído y que estamos adormilados. Si estamos espiritualmente dormidos, no tendremos otra opción. Solo experimentar problemas, solo experimentar dificultades. Tenemos que despertarnos espiritualmente, estar alertas. Cuando yo estoy alerta y estoy despierto espiritualmente y puedo ver con ojos espirituales, siguiendo el pacto, yo simplemente voy a darme cuenta de una cosa. Voy a darme cuenta de que las respuestas que Dios tiene ya están. Simplemente tengo que verlo siguiendo el pacto y veré que esos problemas, simplemente detrás del pacto encontraré la respuesta. No tengo que fracasar en esto, tengo que coger la fuerza espiritual para continuar. ¿Cómo debo de ver o dónde debo de obtener mi fuerza espiritual? ¿Qué importancia tiene para nosotros obtener la fuerza espiritual? ¿Qué importancia tiene para mí, para mi vida, para mi familia, para mis hijos? ¿Qué importancia tiene el que yo obtenga esta fuerza espiritual? Porque ahí radica todo. En ese pensamiento está todo. Yo necesito esa fuerza espiritual porque problemas van a seguir viniendo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sigue el pacto, porque dentro de ese pacto voy a encontrar las respuestas. Para mí, para mi familia. Tengo que despertarme de ese letargo espiritual y tengo que despertar y ponerme las pilas para que cuando vengan los problemas no caigamos en ellos, sino todo lo contrario, vencerlos con la fuerza que nos ha sido dada. Hermanos, llevamos muchos años dando este mensaje, dando un mensaje de seguridad, dando un mensaje de fuerza espiritual, casi 14 años aproximadamente, que Dios a través del pastor Río nos está dando este mensaje, que estamos recibiendo esta escritura desde el púlpito, y este mensaje desde el púlpito nos ha estado dando fuerza para tener éxito en el mundo. Simplemente tengo que despertarme, tengo que estar viéndolo, porque es la manera de recibir respuestas a través de la oración. Pero ¿qué ocurre? No entendemos bien la oración. ¿Qué es lo que ocurre? Que tampoco oramos con la dirección oportuna. Seguimos orando desde una perspectiva egocéntrica, viendo mi necesidad solo, sin ver ni entender el pacto que Dios nos ha dado. Seguimos sin orar correctamente, orando por el Evangelio, orando por las respuestas para la evangelización en el camino que Dios nos ha puesto y que es nuevo para nosotros. Estamos viendo que a través del mensaje Dios nos está dando cosas importantes que en el mundo no están entendiendo y por el cual las personas están sufriendo. ¿Qué es lo que Dios nos está dando? Dios nos está dando propósito. ¿Qué significa eso? Que tu vida tiene significado. Significa que tu vida tiene sentido. Significa que tú tienes una obra grandiosa que hacer, por lo cual y por lo tanto eres valioso para el mundo. Tú tienes significado porque tienes un propósito en tu vida. Eres valioso para Dios, pero también eres valioso para el mundo. Eres valioso en tu puesto de trabajo, no porque seas un buen trabajador, que deberíamos de serlo, sino porque Dios ha puesto propósito en tu vida y propósito en el lugar donde estás trabajando. Dios ha dado significado a tu vida. No estás vacío como estos comentarios que leíamos en este libro de psicología. Tú eres valioso. Eres valioso cuando sales al campo, porque cuando tú estás saliendo al campo, tú estás resplandeciendo la luz del Evangelio. Cuando tú sales al campo, tú estás desatando el poder de la oscuridad. Cuando tú sales al campo, tú estás teniendo los encuentros importantes para alguien
que probablemente sea el encuentro único para su vida. Tú estás siendo totalmente importante, como lo fue Felipe cuando se encontró con ese eunuco. Era un encuentro con propósito, era un encuentro importante para ese hombre, era un encuentro importante para ese país, para ese continente africano, porque hay un propósito en tu vida. Por eso necesitamos salir de un letargo espiritual y obtener la fuerza espiritual, porque eres valioso para alguien, estás en el corazón de Dios. Tienes que tener el sabor del Evangelio. No lo hemos obtenido para nada, sino que a través de ese sabor del Evangelio hemos quedado arraigados, enraizados en el Evangelio. Ese enraizamiento, por causa de ese Evangelio, se ha convertido en mi ADN espiritual. Se ha convertido en mi naturaleza. Yo soy ese propósito que Dios ha creado para este mundo. Dios lo ha puesto en lo más profundo de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestra naturaleza. Tenemos ese propósito. Si tú disfrutas de ese propósito, puedes vivir una vida plena, completa, donde tú puedes salir de este problema, que la gente hoy en día, por mucho que se esfuerza, no puede escapar de esta situación. Leía a la gente, ¿qué es lo que hace para salir de este problema? ¿Cuáles son las motivaciones de la gente? Y yo me quedaba asombrado. La cantidad de cosas que las personas pueden hacer para que no se descubra sus limitaciones, sus carencias, su frustración, su infelicidad, en una palabra. Tremendo. Nosotros nos ha dado esto para que vivamos. Tenemos la vida. Cuando tú abras tu boca, hablarás y testificarás del ADN que hay dentro de ti, del Evangelio. ¿Qué es lo que proclamarás? Evangelio. ¿Qué es la respuesta que recibirás dentro del Evangelio, dentro del propósito de Dios que hay en tu vida, que ha grabado en tu ADN? Tenemos que comprender esto, porque vas a comprender y vas a empezar a disfrutar del placer del Evangelio en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Es por esto que conseguir el sabor del Evangelio, enraizar en ello y disfrutarlo, es tan importante, porque es la vida. Vamos a verlo. ¿A través de quién? De la iglesia primitiva. Nuestra iglesia aposento alto empezó, la iglesia primitiva ahí, en ese aposento alto de Marcos. Ahí inició la iglesia primitiva. Ahora yo quiero saber qué es lo que realmente tenía esa iglesia primitiva. ¿Qué tenía para ser tan diferente? ¿Qué tenía para alcanzar las metas y los objetivos que tenía? Simplemente es fácil, se apoyó en una palabra, Hechos 1:1. ¿Qué significa? La respuesta a todos los problemas. Las respuestas al problema del ser humano que está luchando, buscando significado, buscando seguridad, buscando algo que le satisfaga en su vida. Dios nos lo ha dado. Ya Él nos lo ha dado. Solo la verdad es la solución de todos nuestros problemas fundamentales. Solo la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es Jesús, que Él es Cristo, que Él es la solución y la respuesta a todo problema. Y la iglesia tenía esto. La iglesia tenía esta respuesta. Jesús es Cristo. ¿Con qué salió al campo? Con esta palabra. Jesús es Cristo. Llegaron a la iglesia de Antioquía y por el camino hasta que llegaron, ¿qué era lo que proclamaban? Que Jesús es Cristo. No tenían otro mensaje, de tal manera, eran tan pesados, tan cansinos en proclamar esta palabra, que ya les empezaron a llamar cristianos de tanto Cristo. Cristo, 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 Cristo. Estos parecen cristianos, son cristianos, porque siempre Cristo. ¿Por qué? Es la única palabra que tenían, es el único mensaje que ellos tenían. Y estos hombres se jugaron sus vidas por esta palabra. Jesús es Cristo. Invirtieron su vida por ellos. Tenían este misterio, sabían que los iban a matar si se reunían. Sabía que corrían peligro. Van a matarnos si nos ven, si nos descubren, si nos encuentran. Los miembros de la iglesia primitiva sabían que arriesgaban sus vidas. No podían estar dormidos.
Tenían que estar alertas espiritualmente. No podían dormirse. Sus vidas corrían peligro. Ellos tenían la respuesta a los problemas, el misterio de Jesucristo. Ellos tenían esta respuesta. Un día los problemas espirituales vienen. Un día. Hay creyentes que a veces me dicen, no, yo no tengo problema, no lo veo. No te preocupes, ya te vendrán. Porque es el estado natural de la persona. Pastor, acabo de salir de un problema. Bien, salimos de un problema. O estamos en un problema, o tranquilo que estarás dentro de un problema, porque es el estado de los creyentes. Es el estado de la vida. Es un círculo. No te preocupes, vendrán un día todas las heridas. Un día los problemas espirituales vendrán a nosotros. Tenemos que prepararnos, estar preparados para esto. No importa que vengan, si realmente tengo la solución. Si yo tengo la solución al problema, no importa que vengan los problemas. Simplemente aplica la respuesta. Es lo que la iglesia primitiva tenía, pero además tenía otra cosa más. Tenía otra palabra más en su vida. ¿Cuál es el método de los métodos? Es importante saber esto. El reino de Dios está sobre nosotros sí o sí. Pero hay veces que dudamos y a veces nos preguntamos, ¿estará el reino de Dios sobre mí? Cuestionamos. Dudamos ante esta palabra. Pero ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que cuando se establezca el reino de Dios, el poder de la oscuridad no tiene otra opción. Simplemente tiene que venirse abajo, tiene que retroceder ante esta palabra. La iglesia primitiva, ¿qué es lo que tenía? Tenían la seguridad del reino de los cielos. 40 días habían estado escuchando esa palabra a través de la boca del mismo Jesucristo. Ellos tenían esa seguridad, sí o sí. Hermanos, yo tengo que saber, sí o sí, el reino de Dios está sobre mí. Sí o sí, aunque yo no lo crea, aunque yo sea inconsciente de ello, aunque dude, aunque no lo perciba con mis ojos. La iglesia primitiva tenía esta seguridad. Sí o sí, esa palabra en su vida se cumplía. Y cuando esto sucedía, Dios nos dará el poder y la fuerza que necesitamos sí o sí. Cuando esto ocurra, esto es lo que la iglesia primitiva tenía. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad. Nosotros tenemos limitaciones. Todavía somos faltos. Todavía vienen circunstancias en nuestra vida que no podemos superarlas. Sin embargo, esto es posible cuando la obra del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces podremos superar. Entonces podremos vencer. Se acabaron las limitaciones. La iglesia primitiva tenía estas 3 cosas importantes en su vida y vivía por causa de ellas. Y como tenía esto en su vida, ¿qué es lo que la iglesia primitiva hizo? ¿Qué es lo que llegó a hacer? ¿Qué hizo? Algo que estamos de alguna manera también olvidando. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero fue levantar discípulos en todos los campos. A cada región que iban, lo primero que hacían era levantar discípulos. Levantaban a los discípulos, llegaban a Antioquía y establecían los discípulos, los levantaban en el nombre de Jesucristo. Por eso se levantó la iglesia regional, se levantó la iglesia de Antioquía en el texto que hemos leído. Levantar la iglesia de Antioquía, levantar la iglesia regional. Levantaron los discípulos en todas las regiones para que resplandeciera la luz de Jesucristo. Es lo que hacían. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levanta a los discípulos en todo campo, en toda región. Levanta a los discípulos. Y verás que cuando oraron, no era una oración cualquiera. No era una oración normal. ¿Qué oraron? Oraron para experimentar Hechos 1:8. Porque era la promesa que Dios les había dado. Cuando oraban, no era una oración normal, cualquiera. Y ellos lo vieron y lo pudieron experimentar. Hechos 10, podéis leer el capítulo si queréis, del 1 al 48. Ellos lo experimentaron. Incluso Cornelio, un gentil, un centurión romano,
Un perseguidor incluso recibió esa palabra. Incluso alguien contrario recibió el Evangelio. No solamente eran los judíos, no solamente eran aquellos que habían escuchado, incluso los gentiles. Hechos 8 fue el principio de todas estas obras de los gentiles. Empezó ahí la obra, todo lo que hicieron fue solamente una cosa. Solo una cosa, simplemente oraron. A veces decimos, vamos a hacer una campaña, vamos a orar, que Dios nos dé la metodología. Pero siempre digo lo mismo, la metodología es la oración. El medio por el cual Pablo encontró a Lidia en el campo no fue por una metodología, fue cuando salió de la oración. Él tenía el sistema apropiado. Fue el principio de todo lo que ocurrió, la oración. Vosotros sois testigos que estáis en el corazón de Dios. Vosotros sois testigos de estas cosas que Dios ha puesto en vosotros. En tu propia región se establecerá el reino de Dios. Simplemente ora por ello. En tu trabajo el reino de los cielos se establecerá. Salvarás a las personas que están a tu alrededor. Incluso aquellas que se oponen a tu vida. Incluso aquellas que están en tu contra. Como fue el caso del centurión. Recibirán gracia a través de tu vida. Podrás salvarlos por causa del Evangelio. Porque el mayor deseo de Dios es que este Evangelio sea predicado incluso a los gentiles. Que este Evangelio no solamente quede encerrado en estas 4 paredes, sino que sea predicado incluso a aquellos que se nos oponen. Incluso a aquellos que están en contra, a esos ateos que se levantan en contra del Evangelio y luchan, a esos mismos. Entonces, levantar la iglesia. Levantar la iglesia como la de Antioquía. En una iglesia donde había una gran variedad de miembros de esta iglesia primitiva. Muchos de los que salieron de Jerusalén, que fueron dispersados como consecuencia de la muerte de Esteban. Había una gran diversidad de culturas, de razas. Y yo miraba a la iglesia y digo, tenemos culturas, razas diferentes, procedencias diferentes. Señor, estamos en el camino para establecer la iglesia de Antioquía. Pero estos hombres fueron aquellos que se levantaron para hacer la evangelización y las misiones. Son los que se levantaron, los obreros comprometidos, a través de las persecuciones, a través de salir huyendo. Fueron los que levantaron la iglesia. Diferentes culturas, razas, pero obreros comprometidos. Muchos de ellos acusados falsamente de herejías. Muchos de ellos perseguidos, pero sin embargo, todos ellos estaban dentro del corazón de Dios. Estaban en la voluntad de Dios. Por eso la mano de Dios estaba sobre ellos. Por eso Dios les bendecía donde iban. El poder de Dios se reveló a través de sus vidas. Incluso prepararon la vasija para el futuro. Ellos prepararon un gran recipiente para lo que vendría después. Incluso aceptando a Saulo, alguien dispuesto a matarlos, llamado luego Pablo. Aceptaron a esta persona, preparando la vasija de la iglesia, una iglesia diferente, recibiendo la gracia de Dios. Tenemos que ser la iglesia diferente de Parla. Aquí vemos que hay muchas iglesias. No queremos ser igual que todas las iglesias, queremos ser diferentes. Queremos entender esta iglesia que está en el corazón de Dios, que está en el deseo de Dios. No nos interesa ninguna otra cosa más, simplemente que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, que podamos tener la respuesta que tuvo la iglesia primitiva, que pueda hacer las cosas que la iglesia primitiva hicieron. Simplemente alcanzar esto, porque ellos todo lo único que hicieron, ¿qué fue? Reunirse, hacer el movimiento del Evangelio. ¿Qué es lo único que hizo Pablo? Entrar a las sinagogas, hacer el movimiento de remanentes. No hizo otra cosa, simplemente a través de la oración levantar esa iglesia, de obreros levantados y escogidos y de remanentes para la evangelización. Es lo único que hicieron. El resto lo hizo Dios. Por eso decimos simplemente ser testigos de la obra de Dios. ¿Qué le podemos hacer nosotros?
Simplemente hacer este movimiento de evangelio. Nada más. No podemos hacer otra cosa. Levanta el movimiento de remanentes. Lo demás, Dios lo hará. Y Dios nos convertirá en testigos que estemos en su corazón, porque estemos dentro de su voluntad. Si estamos en ese movimiento, si estamos dentro de ese propósito, sí o sí, Dios no tiene más remedio que bendecirte, porque ya lo ha prometido, Él se ha comprometido con su palabra. Por eso, ¿qué es lo único que hizo luego la iglesia primitiva y nosotros debemos de hacer? Simplemente es disfrutar como verdaderos discípulos, como verdaderos testigos. Disfruta. ¿De qué disfrutó la iglesia primitiva? ¿De qué debemos de disfrutar nosotros? Simplemente tengo que disfrutar de la oración que está dentro del Evangelio. Disfruta de esa palabra, disfruta de esa oración. Sal de tu oración egocéntrica para entrar dentro de la oración del Evangelio. Ahí solamente dentro de esa oración se puede disfrutar de tu vocación, porque tu dirección, la dirección de tu vida, el propósito, se alinea dentro del Evangelio. Lo que hagas, hacia donde vayas, podrás disfrutar de ello. Lo que ocurra, no importa, porque estará dentro del Evangelio, y es lo único que importa, está dentro del Evangelio. Tu vida, por lo tanto, tu vida va a tener significado. No necesitas otra cosa. Tu vida tiene propósito. Sabemos de dónde venimos. Creados a imagen y semejanza de Dios. Sabemos de dónde venimos. Sabemos también hacia dónde vamos. Tenemos significado, propósito en nuestra vida. No nos hace falta ir a un psicólogo, no nos hace falta ir a un psiquiatra. Alguien me decía esto esta semana. Mi marido está incluso planteándose ir a un psiquiatra, a un psicólogo. No hace falta ir a un psicólogo. Simplemente te hace falta evangelio. No hace falta otra cosa. Porque ahí te da propósito, significado en tu vida. Simplemente tienes que conectar con el mensaje. Conecta con el mensaje del púlpito. Conecta con el mensaje a través del evangelio. Conéctate con ese evangelio a través del mensaje. Tienes que conectar con el pacto que Dios ha establecido. Conecta con ese pacto que Dios te da de una forma personal. Es el pacto que Dios te da a ti. Es a ti quien te lo da. Tengo que tomarlo como el pacto personal que Dios me da, porque no sé, este camino es nuevo, es diferente. Simplemente tengo que conectar con todo mi corazón. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios. Para que vivas en la gloria de Dios. Y lo que la iglesia primitiva tenía, hizo y disfrutó era esto. No tenía ningún otro secreto. Pero esto lo entendía y disfrutaba perfectamente de esta gracia y de esta revelación. ¿Qué tenemos que saber? Sois los testigos que estáis en el corazón de Dios. Si sabéis esto, nadie puede destruirte, nadie puede detenerte, porque estás en el corazón de Dios. Nadie puede tocarte. Estás en el corazón de Dios. Nadie puede hacer nada. Es verdad que a veces los problemas vienen. A veces los problemas vienen, las dificultades vienen. Sin embargo, esos problemas no te dañarán. Esos problemas no te herirán. Porque eres un evangelista que está en el corazón de Dios. No te hará daño. Porque estás en el corazón de Dios. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis convertiros en testigos. Y no en testigos cualquiera. Testigos que estéis dentro del corazón de Dios. No testigos de cualquier cosa. Testigos que realmente estamos dentro de este corazón de Dios. Dentro de este propósito de Dios. Que podamos ser este tipo de testigos. ¿Qué tipo de testigo debe de levantarse? Quiero concluir. ¿Qué tipo de testigo debe levantarse? Soy pobre, soy débil,
Decimos esto muy a menudo, ¿verdad? Es mentira. Es mentira. Porque estamos en el corazón de Dios. Dios lo tiene todo. ¿Soy débil? No, Dios está conmigo. ¿Por qué soy débil? Dios está conmigo, no hay ningún problema. ¿Por qué decimos entonces esto? Que soy débil, soy pobre. Jesús dijo a sus discípulos, id hasta lo último de la tierra. Eran débiles, eran pobres también, pero tenían lo más importante. Tenían respuestas a su vida. Eso es lo más importante de todo. Yo tengo que ser un discípulo, yo tengo que ser un testigo. No importa, seré pobre, seré débil, pero seré el discípulo que hará la evangelización mundial. Yo seré el testigo que hará la evangelización del mundo. Tenemos que levantarnos como esos testigos que pueden hacer esta confesión de fe. Soy débil, no tengo nada, pero soy quien va a hacer la evangelización del mundo, porque lo tengo todo. Porque tengo a Cristo, que es la respuesta de todos los problemas. Yo quiero ser entonces alguien que, aunque falsamente acusados como herejes, que a veces nos pueden vilipendiar, insultar o nos pueden criticar, no importa. Pero os bendigo para que podáis ser los testigos que solo hagáis la evangelización del mundo. Que solo la evangelización del mundo sea lo que esté en vuestro corazón. Que solo sea esto lo que haya en tu vida para convertirte en un testigo histórico en tu vida. Yo a veces pienso cuando vienen estas dificultades y cuando vienen estos problemas, y a veces digo, Señor, gracias. No voy a decir que soy ni el primero ni el único, pero Señor, gracias que me has utilizado como un testigo histórico para el Evangelio en Madrid y en España. Señor, gracias, porque eso pasará a la historia. Gracias porque esta iglesia es la iglesia en Madrid que Dios levanta para hacer esta evangelización del mundo, levantarse como testigos para hacer la evangelización. Señor, gracias. Que recibáis esta gracia en el día de hoy. Que en el día de hoy recibáis gracia y os bendigo en el nombre de Jesucristo, que levantéis como testigos, que solo proclamen el evangelio en el campo. Que recibamos esta bendición de parte de Dios. Que podamos ser esos testigos que en el campo veamos las respuestas y los encuentros, donde otros podrán mirarte y darán testimonio de tus victorias. No hace falta que tú tampoco las digas. Otros alrededor de ti hablarán de tus victorias. Verán tus dificultades, verán lo que tienes, verán lo que hagas, verán lo que disfrutas de este evangelio. Y ellos darán testimonio por vosotros. Porque sois los testigos que estáis en el corazón de Dios. Os bendigo para que disfrutéis esto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. No estés solo viviendo una vida ordinaria. Os bendigo para que no estéis viviendo una vida simple. Que podáis entender esto. Tu vida está en el corazón de Dios. No es una vida simple, no es una vida ordinaria. Tu vida está en el corazón de Dios. Tu vida está ahí guardada en el corazón de Dios. Por eso te bendigo que puedas ser testigo que permanece para siempre en el corazón de Dios. Que puedas permanecer siempre, porque nadie te puede sacar de ahí. Disfruta de que estás en el corazón de Dios. Te bendigo para que en esta semana puedas tener lo que tenía la iglesia primitiva, que puedas hacer lo que hizo la iglesia primitiva levantando los discípulos en el campo hasta que levantes la iglesia, que puedas ser el discípulo y el testigo, que puedas disfrutar de esto en tu vida y en tu campo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias, Padre. Te damos gracias por permitirnos estar en tu corazón como testigos. Que nuestras vidas no solo sean vidas ordinarias. Te damos las gracias por habernos llamado como evangelistas, por habernos llamado a una iglesia que hace la evangelización del mundo, aunque con limitaciones, aunque viéndola físicamente con debilidades, que nuestras vidas puedan ser usadas de una manera preciosa para esta evangelización del mundo. Señor, que puedas obrar a través de todo creyente. Para los que no pudieron participar de este culto,
que puedas obrar sobre ellos a través de la obra del Espíritu Santo. Que todos los creyentes que están sufriendo de enfermedades, con cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo, que reciban sanidad. Que sea un día victorioso para nosotros en Jesucristo y que podamos levantarnos como los testigos de la obra de Cristo en nuestra vida continuamente. Señor, que este sea un día a través del cual solo tú recibas toda la gloria y la honra. Y es, Padre, por ello que oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.